Eh, entonces vamos a continuar el tema de que quedamos en la clase anterior. Estamos en la unidad 6, monopolio. Eh, Vimos, o sea, hasta ahora el concepto monopolio, las características que tiene este mercado, las fuentes de monopolio, los tipos de monopolios que existen, la discriminación. También vimos cómo se determinaba la cantidad óptima de producción que le permitía maximizar el beneficio al monopolista, en el caso que sea un monopolista de precio único. Eh, Luego vimos una comparación entre cómo es el equilibrio de una empresa de competencia perfecta versus una empresa eh, de monopolio. También después comparamos cómo era el equilibrio del mercado de competencia perfecta, o sea, el equilibrio de la industria con el equilibrio del monopolista. Em, Vimos también cómo hacía una empresa que tiene poder, vimos cuál era el índice de Lerner, ¿sí? Para medir el poder de monopolio, ¿sí? También vimos, para recordar los conceptos que vimos en la clase anterior, a ver si me olvidó alguno, recuérdenmelo por favor. Eh, ¿Cuál otro concepto que vimos? Vimos cómo hacía también o qué regla podía seguir una empresa que tiene poder de mercado para poder fijar el precio cuando no tenía muchos datos, ¿se acuerdan? Cuando tenía datos del entorno del cual está operando, vimos cuál era la regla que podía aplicar para fijar el precio. Eh, Después de eso, habrán visto la discriminación eh, que podía hacer el monopolista, que era la discriminación eh, perfecta, que era la de primer grado, en la cual el monopolista se apropiaba de todo el excedente del consumidor. Y habrán visto también que eso era eficiente socialmente, dado que ya no hay pérdida irrecuperable en ese caso. Habrán visto la discriminación de segundo grado, que era por bloques de consumo. Y también la discriminación de tercer grado, ¿sí? Cuando había distintos grupos con distintas disposiciones a pagar. Y también está la discriminación por intensidad de uso o intertemporal también, ¿sí? Todo eso vimos en la clase pasada. Y después vino la regulación del monopolio, el cual en determinados casos el gobierno, cuando está justificado, obviamente, tiene que intervenir. Eh, Luego de eso, bueno, vamos a continuar ahora con el monopsonio. Voy a compartir la pantalla. Profe, yo tengo una consulta. A Buenas ver, tardes. buenas tardes. ¿De qué se trataba la discriminación de segundo grado? La discriminación de segundo grado es un tipo de discriminación que realizan los monopolistas en función a la cantidad consumida eh, de los demandantes. A ver, vamos a buscar la diapositiva que mostrar. Y comparto la pantalla. Cercado. Segundo grado. Para que veas cómo es. Bueno, supongo que alguna vez analizaste la factura de la luz. Sí, Ujú. ¿Qué notaste en la factura de la luz cuando la analizaste? y que venía muy caro. Bueno, a pesar de eso, de los ajustes de las tarifas ahora. Pero me dijiste que la analizaste.
¿Qué viste en la factura? ¿Viste los conceptos que, que te estaban Sí, cobrando? que me cobraban, eh, no era muy, no cobraban mucho, pero me agregaban cosas que ponerle un 45 pesos no me acuerdo de qué era, pero me iban agregando así cositas que le sumaban al total. Bueno, a ver, ¿alguien más de los presentes analizó alguna vez la factura del consumo de energía eléctrica? Son las que tienen consumo de primer grado. Eso tiene como distintos tipos de consumo. O no me acuerdo si era si consumiste hasta tanto tal precio, si consumiste entre tanto y tanto tal precio, o algo así. Exactamente. Tenés una discriminación que se llama por bloque o por cantidad consumida. Suelen dividir a los consumidores por categorías o por rangos de consumo. Puede haber un pequeño consumidor, puede haber un gran consumidor. Entonces lo que hacen es, eh, por ejemplo, los primeros 500 kilowatts eh, te cobro 1000 pesos, por así decirlo, ¿sí? Y de ahí en adelante, los siguientes 200 kilowatts te los cobro 1500 al bloque. Y los siguientes 200 kilowatts te cobro 2000 el bloque. Y a partir de adelante el consumo excedente te cobro 3000. No importa lo que llegues a consumir. ¿Sí? Esa es la discriminación. Según en función a lo que vos vas consumiendo, te van cambiando la tarifa. Sí, levantó la mano Mendieta. Sí, señora, la escuchamos. Sí, profe, son las empresas que pueden discriminar mejor a los que pueden pagar más y a los que pueden pagar menos, ¿no es cierto? Ese tipo de empresas. Eh, sí, bueno, en los requisitos Acá en Resi creo que también va por zona. Si no me equivoco, los del centro pagan más que los de más de la periferia. también Sería en bloque. hay, puede que haya eso también. En función lo anunciado, por lo menos en el tarifario, no dice que te discriminen por ubicación geográfica dentro de la ciudad, pero sí por kilowatts consumidos. Pero es normal que si vos estás en una casa del centro, que supongamos que es más grande que alguien que vive que tenga una casa que vive en la periferia, obviamente una casa de mayor superficie cubierta tenga más bienes que funcionen con energía eléctrica y obviamente el consumo sería mayor. Sí. Y no necesariamente te estarían discriminando por el lugar donde vivís, sino porque en realidad tenés más aparatos en tu casa que consumen más energía. ¿Sí? Ok, bueno, pero bueno, según lo que mencionó Liliana, o sea, lo que tenemos que recordar ahí es que había varias condiciones para que una empresa monopolista pueda discriminar. Esas condiciones eran que primero la demanda tenía que tener una pendiente negativa, o sea, ser de buen comportamiento. Segundo, eh, el monopolista tiene que poder identificar a los consumidores o demandantes que tienen distintas disposiciones a pagar. Y Evitar tercero, el arbitraje. exactamente esa forma para evitar. Y tercero, es que eh, tiene que tener algún mecanismo para evitar la reventa de entre consumidores, ¿sí? O sea, un consumidor que paga un precio más bajo, no se le tiene que dificultar o le tiene que ser imposible poder venderle a otro consumidor que estaría dispuesto a pagar un precio más caro, ¿sí? Esas serían las tres condiciones que tienen que cumplirse para que el monopolista pueda discriminar. En el caso SECHEP, imagínense, eh, puede evitar que otra persona
que esté consumiendo más barato pueda venderle a otra, a un vecino, por ejemplo, si está haciendo discriminación de segundo grado. ¿Ustedes creen que puede evitar la reventa? Ya por como les conté cómo era la discriminación, funciona de entrada. O sea, si vos le vendés a un vecino, conectás un cable que consuma, probablemente vos pases al siguiente rango de consumo y te suba el valor por kilowatts de los kilowatts excedentes que estás pagando. Así que no te conviene ni siquiera hacer la reventa en este caso, ¿sí? Vos solo te autolimitarías para no compartir tu energía. Otros ejemplos que hay, si ustedes analizan las facturas de telefonía celular, ustedes van a ver que eh, las facturas antes siempre te discriminaban, por ejemplo, por los primeros te dan una determinada cantidad de mensajes y una determinada cantidad de minutos incluidos en la tarifa mínima. Y después, los minutos excedentes tenían hasta una determinada cantidad u otro precio mayor. Es una discriminación de segundo grado. Y bueno, y hoy se habitúa también eso obviamente con los datos para acceder a Internet. Está incluida una determinada cantidad de gigas y después los distintos excedentes de consumo por bloque de tantos gigas tienen un precio mayor, ¿sí? Es una discriminación de segundo grado. Se aclaró el tema de la discriminación de segundo grado. No sé si se respondió a la pregunta o queda algo en el aire. No, no, todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy, con el monopsonio. Monopsonio, ¿dónde está? Aquí. Bueno, ¿qué es el monopsonio? El monopsonio es, en este caso, es similar al del monopolista, pero en este caso estamos del lado de la demanda, ¿sí? Acá tenemos solamente un único comprador. Obviamente, ser el único comprador va a tener la posibilidad de ejercer algún tipo de influencia sobre el precio que está por pagar por el bien que está dispuesto a comprar, siendo que todos los oferentes únicamente pueden ir a venderle a este único agente económico que está del lado de la demanda. También tenemos el concepto de oleopsonio, en el cual es una situación en la cual en el mercado solamente hay unos pocos compradores, ¿sí? Es parecido al oligopolio, después cuando vamos más adelante. En este caso también, si tenemos pocos compradores, los compradores podrían ponerse de acuerdo entre sí y ejercer un mayor poder de monopsonio también. ¿Cuál es el poder? ¿Qué es el poder de monopsonio? Es el poder, bueno, el término definido no puede estar incluido en la definición, así que es la capacidad que tiene el comprador para pagar un precio inferior al que estaría vigente en un mercado competitivo, ¿sí? Esa es ese es el poder de monopsonio. Obviamente es una falla de mercado también el monopsonio. ¿Por qué? Porque genera una pérdida irrecuperable para la sociedad, también de eficiencia para la sociedad, como en el caso del monopolista, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿cómo hace el monopsonista para
elegir la cantidad demandada óptima, en su caso, para maximizar su utilidad. ¿Sí? Recuerden que las empresas tienen el objetivo de maximizar el beneficio y los consumidores maximizar su utilidad. En este caso lo que estaría maximizando es su excedente. ¿Cómo hace? Bueno, la curva de demanda que nosotros vemos acá, ¿sí? Que es la valoración marginal, ¿sí? O el valor marginal que le da el monoopsonista a este bien, tiene pendiente negativa, ¿sí? Se tiene que cumplir la ley de demanda. A menor precio, mayor será la cantidad demandada por parte del monoopsonista. Pero como él es el único demandante en el mercado y cada unidad adicional que demande produce un cambio en el precio, ¿sí? Que va a tener que pagar, va a ser lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener, en este caso, en este gráfico, a la oferta, que está denotada por la letra S mayúscula, que es el gasto medio. VM es la valoración marginal del bien. Es el valor marginal que está dispuesto a pagar para determinado volumen de cantidad, es lo máximo que está dispuesto a pagar el monoopsonista, ¿sí? Es una decisión que toma en el margen, la cantidad que va a comprar. Entonces tenemos la curva oferta, que es igual al gasto medio que realiza el monoopsonista. Pero cuando él quiere comprar una unidad más, ¿qué pasa? La oferta, la única forma de la oferta de que te ofrezcan es que vos estés dispuesto a pagar un precio mayor, ¿sí? Por eso tiene que cumplirse la ley de oferta, ¿sí? La única forma que el oferente llegue al mercado, una unidad más, es que los oferentes observen un precio mayor, ¿sí? Como esta es la curva oferta de las empresas, este es el costo marginal de las empresas, ¿sí? Que es el gasto medio para el monoopsonista. Ok, previamente, cada vez que el monoopsonista quiere comprar una unidad adicional, la unidad adicional que está por comprar le va a salir más cara que la anterior y tiene que pagar un precio mayor por todas estas unidades. Ese fenómeno se ve reflejado en el gasto marginal, ¿sí? El gasto marginal que realiza el monoopsonista. Entonces, ¿cómo va a hacer para maximizar el beneficio el monoopsonista? Va a seguir la siguiente regla. Valoración marginal igual al gasto marginal, ¿sí? Pero bueno, antes de resolver esto para el monoopsonista, ¿qué pasaría en un mercado competitivo? En un mercado competitivo tendríamos demanda, ¿sí? Igual a oferta, ¿sí? Y este punto que está acá, que se corresponde con P sub C y Q sub C, sería el precio de mercado competitivo y la cantidad de mercado competitivo, ¿sí? Este sería el equilibrio competitivo. Ok, debido a que, y bueno, y fíjense que en ese caso, si ese fue el resultado competitivo, los excedentes de este mercado se van a maximizar. Se me pasó por acá un poco. ¿Sí? Sería este triángulo, todos los excedentes, la suma del excedente del consumidor y el productor. ¿Qué va a hacer el monoopsonista? Se va a apropiar de parte del excedente del productor en este caso, ¿sí? Así como el monopolista se apropiaba de parte del excedente del consumidor,
el monoopsonista se apropia de parte del excedente del productor. Vamos a borrar todo. Ok. Entonces Profe, ¿eh? le consulto. Usted Ujú. había dicho que el equilibrio del monopsonista se daba cuando el valor marginal era igual al gasto Sí, marginal. a eso vamos a ir ahora. Ok, ok. Vimos el resultado, les estoy mostrando primero el equilibrio competitivo. O sea, si fuera competitivo el mercado, tenés acá, está la oferta, ¿sí? Y esta es la demanda. Este sería el resultado del mercado competitivo, ¿sí? Este es el costo marginal de todas las empresas, ¿sí? Y este es el beneficio marginal de todos los demandantes de forma conjunta. En este caso es valoración marginal porque es un solo demandante, ¿sí? Pero esta es la demanda. Como les había explicado que el monoopsonista, ¿sí? Puede, cada vez que quiere adquirir una unidad adicional, tiene que pagar un precio mayor para que la oferta responda o reaccione, ¿sí? A ese incremento en la demanda. Necesariamente va a pasar que las nuevas unidades que va a adquirir van a tener un precio distinto, ¿sí? Por eso aparece el gasto marginal. El gasto marginal te describe cómo evoluciona ese gasto medio. Entonces, ¿qué va a hacer el monoopsonista? El monoopsonista va a tomar la regla de que la última unidad comprada le cueste lo mismo que la valoración que tiene respecto al bien. Entonces, ahí tenés que el gasto marginal va a ser igual a la valoración marginal que tiene el monoopsonista respecto a ese bien, ¿sí? Y ahí va a elegir él la cantidad del monoopsonista, que es Q estrella sub M. Pero, como él es el único mandante que está en el mercado, no va a pagar la valoración marginal que tiene él del bien. Él le va a pagar el costo marginal nomás al oferente. Va a pagar P estrella sub M. Y recuerden que este puntito que está sobre la oferta representa el costo de oportunidad de los productores. Ellos por un precio menor a este, la oferta es cero. Entonces, para este nivel, obviamente, si no debería bajar el volumen de producción, ¿sí? Entonces él paga P estrella sub M. Entonces, fíjense que esta partecita de acá, esta diferencia que existe medida en el eje de las X, de las Y, perdón, es la explotación monoopsonista. Se llama explotación monoopsonista. Y surge por ejercer por poder tener esa capacidad del monoopsonista de pagar un precio menor al precio competitivo en ese mercado. ¿Sí? Fíjense que el precio de competencia es este que está acá sobre el azul, porque esta es la demanda. El tipo le paga el gasto medio que le representa a él, que es el costo marginal eh, de los oferentes. ¿Sí? Y fíjense acá qué pasa. ¿Qué pasa con los excedentes en este caso? Porque el excedente de los productores originalmente era este, que está acá. Y el excedente de los consumidores, del consumidor en este caso, es este. O sea, cuando funciona de manera competitiva, los excedentes se maximizan. Pero cuando tenés un solo comprador, pasa esto. De ser esto el excedente del consumidor, pasa a ser ahora esto.
¿sí? Aparece una pérdida irrecuperable de eficiencia en esta sociedad. Este es el excedente de los productores. Y la sociedad se pierde esto que está acá. Este triangulito que está acá. Y el monopsonista se apropió de toda esta parte acá que le correspondía a los productores, ¿sí? Esa parte del excedente del productor ahora es del monopsonista. ¿Se entendió hasta acá? Profe, ¿qué ejemplo de monopsonio? ¿Qué ejemplo de monopsonio? Sí. En un pueblo tenés una fábrica, por ejemplo Puerto Tirol, que es una localidad que está acá cerca, ¿la conocen? Sí, me imagino que sí. La empresa más importante que había allí era una empresa taninera, ¿sí? Y es la que empleaba la mayor parte de los trabajadores en ese lugar. Entonces, si esta oferta acá es eh, en vez de ser un bien, es un servicio, o sea, la oferta de trabajo, el, el monopsonista que manda trabajo puede hacer esto, ¿sí? Pagar menos que el precio competitivo que tendría en el mercado. Eh, Después tenés el caso de los acopiadores, ¿sí? En muchos casos tenés, eh, por ejemplo, las chacaritas, ¿sí? En las ciudades. ¿Qué función cumplen? Hay gente que va y vende ahí cartones, metal, vidrio, ¿sí? Y la chacarita que hace, concentra eso y después le vende a una fábrica a alguien que recicla, ¿sí? Pero el que tiene el dueño de la chacarita está ubicado en un lugar y le paga un precio a todos los cartoneros, a la gente que recolecta eh, esos, eh, esas cosas y le vende y ejerce este poder de monopolio. Ahí ya sería oligopsonio, sería porque son varias las chacaritas que hay, ¿cierto? O en el interior, en el caso de por ejemplo, productores, para un productor de algodón, ¿sí? Y tenés en el pueblo un solo copiador, el, el acopiador te compra el algodón al precio que él te lo fija, o sea, es un dato para vos como oferente, porque vos desde el lado de la oferta hay muchos oferentes, entonces vos no podés no tener la fuerza como para poder influir sobre el precio, entonces al acopiador, que generalmente tiene ya alguna desmotadora, ¿sí? Eh, hasta quizás hilandería, ¿sí? Es el único tipo que te compra en el pueblo, ¿sí? Y si vos por ahí querés incluso decir, bueno, yo no te quiero vender a vos porque vos me pagas muy poco por el producto que te estoy llevando, eh, quizás podés ir y venderlo en otro pueblo o a otro acopiador, pero te va a enfrentar a la misma situación, un tipo que te va a pagar muy poco y encima te vas a tener que sumar el costo del flete, llevar hasta la localidad o la distancia que tengas que cubrir para llevar tu producción y eso incluso como productor te puede bajar tu beneficio porque este te aumenta los costos de producción. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno. Bueno, pero también puede ser que si yo, fíjense, bueno, SAMEP, por ejemplo, la empresa de distribución y potabilización de agua acá en el Chaco, es la única empresa distribuidora de agua en red, por lo menos acá en Resistencia. Y la planta potabilizadora necesita productos químicos, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas acá que producen productos químicos, cloro y otras cosas, que le venden a SAMEP. Es el único demandante, así que si hay varios productores, puede ejercer algún tipo de poder de monopsonio.
Y si hay un solo oferente del otro lado de hipoclorito de sodio, por ejemplo, puede aparecer una situación que vamos a ver más adelante que se llama monopolio bilateral. Pero sí hay varios casos en los cuales se puede producir esto. También un caso de oligopsonio, si quieren. Por ejemplo, el gobierno quiere a veces comprar vehículos, compran para sus empresas públicas, distintas dependencias del Estado, y negocian precios con las fábricas de autos, compran directamente a la fábrica de autos, pasan por sobre los vendedores de concesionarias locales y logran bajar el precio que sería de competencia bastante. Profe, Sí, una consulta, ¿cómo había dicho que se llamaba la diferencia entre la valoración marginal marginal, sí, y el, y y el el gasto precio medio que que, paga? sí, y el gasto medio, sí, esto que está acá se llama explotación monopsonista. Gracias. En la literatura marxista por ahí se la asocia con el concepto de plusvalía. O sea, no se le termina trabajando al trabajador todo el valor que está aportando el trabajador al capitalista, si querés. Si querés ir por esos caminos. Ok. Em, bueno, bueno, esta diapositiva tiene un error acá. Dice que la cura de oferta del gasto, la cura de oferta del mercado es la cura de gasto medio del monopsonista. Ok, está bien, hasta ahí está bien. Entonces la cura del gasto medio tiene pendiente positiva, por lo que el gasto marginal se encuentra por encima de ella. Bien. Pero después el monopolista compra la cantidad Q sub M que se encuentra en un punto en el que se cortan el gasto medio y el valor marginal, la demanda. No, no es así, es donde se corta el gasto marginal con el valor marginal. ¿Sí? Esta parte acá tiene que ir gasto marginal acá. Y el precio pagado, bueno, va a ser P sub M, que se halla entonces a partir de la curva del gasto medio en un mercado competitivo. Bueno, acá compara, o sea, estamos hablando de comparar, ¿sí? La situación de competencia, ¿sí? Que era esta, donde funciona el libre juego de oferta y demanda, y cuando aparece el monopsonista, vemos que el monopsonista paga un precio menor, ¿sí? que en el caso competitivo, y también se demanda una cantidad menor que si el mercado fuera perfectamente competitivo. Eso es lo que nos habla. ¿Sí? Ok, y bueno, y acá vamos a hacer una comparación con el monopolista. ¿Sí? ¿Qué regla seguía el monopolista para maximizar el beneficio? Bueno, ingreso marginal igual a costo marginal, o sea, la última unidad vendida tiene igual agregar lo mismo los ingresos que los costos, y en ese caso el ingreso medio es mayor al costo marginal para el volumen de producción óptimo, por lo tanto el precio es mayor al costo marginal. Y esto que era es ejercer el poder de mercado o poder de monopolio, ¿sí? En el cual el monopolista se apropia de parte de los excedentes del consumidor. ¿Sí? Acá que hace el monopolista pasa de tener este excedente a luego tener este excedente que está acá, ¿sí? Dado que esta parte se apropia del excedente del consumidor. Bueno, acá tenemos las dos situaciones, ¿sí? Fíjense, el poder de monopolio hace que el precio que sea vigente en el mercado sea mayor al costo marginal, ¿sí? Respecto a la situación de competencia. ¿Cuál sería la situación de competencia? Esta, precio igual al costo marginal, ¿sí? El precio es menor, la cantidad producida y vendida es mayor. En el caso cuando el monopolista empieza a ejercer su poder, ¿sí? Y vimos que también siempre que el monopolista elegía su volumen óptimo de producción, se coincidía siempre con un
un volumen de producción que se encuentra en el tramo descendente de la curva del costo total medio, por lo tanto no producía un volumen que se corresponde con la cantidad, con la escala eficiente mínima, por lo tanto no se está minimizando los costos de la industria y por lo tanto aparece la pérdida de eficiencia irrecuperable para esta sociedad, ¿sí? Y ahí es cuando él pone ese precio que es mayor al precio competitivo. Bueno, lo mismo pasa a una situación similar en el caso del monopsonista. El monopsonista, al ejercer el poder de monopsonio, establece un precio que está por debajo del precio competitivo. ¿Eso qué hace? Hace que él se apropie de parte del excedente del productor y que aparezca una pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Esa pérdida irrecuperable de eficiencia está acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque se produce una cantidad menor que en el caso del mercado que si el mercado fuera competitivo, ¿sí? Y la pérdida irrecuperable la tenemos acá en el caso del monopolio, ¿sí? No importa qué tan grandes sean los triángulos acá, o sea, al no tener valores, no sabemos cuál es el área que tiene cada uno. Ok, entonces comparando las situaciones, ¿sí? En equilibrio, el monopolio, el ingreso marginal es menor al precio, y en el monopsonio el gasto marginal es mayor al precio. En el monopolio el precio es mayor al costo marginal y en el monopsonio el precio es menor a la valoración marginal que tiene el monopsonista. Y en ambas situaciones, monopolio y monopsonio, la cantidad de monopolista y la cantidad de monopsonista son menores que las cantidades de equilibrio que si el mercado fuera perfectamente competitivo. Y el precio, después respecto al precio, en el monopolio, el precio del monopolista es vigente en el mercado sería mayor que el caso de un mercado competitivo, y en el caso del monopsonio, el precio que paga el monopsonista es menor al precio que esté vigente en un mercado perfectamente competitivo, ¿sí? Obviamente, esto que estamos escribiendo acá, esta tablita, es lo mismo que se ve en este gráfico, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de este gráfico, pueden hacer esta tabla, y si se acuerdan de esta tabla, también pueden hacer este gráfico. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Ahí está. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta? Me parece que en el chat. Ahí está, sí, está cierto que respondí a esta pregunta. Ok. Bueno, ejemplos. Sí, ya vimos unos ejemplos, pero bueno, vamos a recordar acá el que está en las diapositivas, sugerías, dice hacer unos pocos, cuando hay poder monopsonio, entonces hacer unos pocos comprobadores pueden influir en el precio, por ejemplo, la industria automovilística. Acá está hablando desde el lado de los fabricantes de autos a la hora de, son pocas las marcas que hay, pocos fabricantes, y ellos tienen muchos proveedores que son los que producen las autopartes, ¿sí? Entonces, los demandantes de autopartes, que son muy pocos, que son los fabricantes de los autos, pueden ejercer su poder de monopsonio, ¿sí? Sobre los autopartistas. A esa referencia hace este ejemplo de acá. Además de los que mencionamos hace unos instantes. Ok, bueno, ¿y de qué va a depender el poder del monopsonio? Fíjense, acá tenemos dos situaciones distintas, ¿sí? A la izquierda tenemos un monopsonista, ¿sí? Que se enfrenta en un mercado que del lado de la producción es perfectamente competitiva, que tiene
una curva de oferta que es relativamente muy elástica, y a la derecha tenemos el mismo monopsonista que se enfrenta a un conjunto de productores que tienen una curva de oferta que es relativamente más inelástica, o si quieren menos elástica, que en el caso de la izquierda, ¿sí? Fíjense qué pasa con el poder de monopolio en cada caso, ¿sí? Cuando hablamos de elasticidad acá, nos estamos refiriendo a elasticidad precio de la oferta. En este caso, vemos que cuando es muy elástica la oferta, el poder de monopsonio de este monopsonista se reduce en gran medida. Fíjense aquí y fíjense aquí. La explotación monopsonista es mucho menor en el caso de que el mercado desde el lado de la producción sea muy elástico. ¿Por qué? Es muy sensible, ¿sí? Son muy sensibles los productores ante los cambios en, en el precio que están recibiendo, ¿sí? Hay determinados tipos de producciones que te permiten, ¿sí? Si te cambia el precio, puedes reducir rápidamente la producción, y hay en otros casos que no. En otros casos que por más que se reduzca el precio, yo no puedo dejar de ofrecer. ¿Se le ocurre a ustedes algunas situaciones en las que pueda pasar esto? Mm. A Maxi te parece que no sé, no se le ocurre. Nadie, che. Bueno, en el caso de que hablemos, por ejemplo, de una empresa manufacturera que produzca bienes no perecederos, esa empresa tranquilamente cae el precio y ella puede reducir la oferta total. Los insumos que generalmente por ahí tiene los puede conservar, el producto que produce lo puede almacenar y no tendría mayor problema, y esperaría que la demanda vuelva a recuperarse y obviamente ante un mayor precio volver a aumentar la cantidad ofrecida. Eso sería el caso de la izquierda. Ahora, si vemos el caso de la derecha, por ejemplo, un productor agropecuario, un productor un exportador de carne, ¿qué hace con, si cae mucho el precio con las vacas que ya están listas o en edad de faenarse? O un productor de tomates, ¿sí? Un productor de tomates, ya las plantas están implantadas, ya está lista para cosechar. ¿Qué hace si cae el precio? ¿Cómo lo guardas al tomate? A menos que tengan unas cámaras frigoríficas impresionantes. Para almacenarlo sería difícil, ¿sí? El costo de almacenamiento sería muy alto. Entonces, como el producto es perecedero, tienen que venderlo sí o sí y tratar de recuperar lo que puedan del costo, ¿sí? En ese caso, que el oferente esté ofreciendo algo que sea perecedero, que estaría más cerca de esta situación que alguien que ofrece un producto que sea no perecedero. Ya que en este caso, el de la izquierda lo puedes almacenar fácilmente o frenas la producción, no hay problema. Pero en este otro, si vos no, el caso de la derecha, si vos no faenas al animal, se pasa y ya el valor que tiene el mercado no es el mismo. Se te mueren. Si son tomates, se te pudre la producción. ¿Sí? O sea, no, es muy inelástica la oferta. Obviamente para el siguiente periodo puede ser que sí hay sí ajustes y ofrezcas una cantidad menor. Pero en la instantaneidad no te queda otra que aceptar esto. Bueno, ¿me estabas entendido la idea? Supongo que sí. Ok,
Entonces, vamos a ver cuáles son los determinantes. ¿Qué fue ese sonido? ¿Fue una pregunta? No. No sé qué fue. Ok. Entonces el monopsonio ya lo habíamos definido. Y bueno, ahora vamos a decir de qué depende. ¿Sí? Depende de qué tan elástica sea la oferta. Y ahí dice la oferta A en la figura A, cuando el gasto marginal y el gasto medio no se diferencian mucho, el precio cercano a lo que estaría vigente en un mercado competitivo. ¿Sí? O sea, el precio que va a pagar el monopsonista no va a diferir mucho del precio que estaría vigente en una situación competitiva. No tiene mucho poder de monopsonio en ese caso. Pero cuando la oferta es inelástica, sucede lo contrario. ¿Sí? Va a tener un mayor poder de monopsonio el monopsonista, y el precio del monopsonista va a estar más alejado del precio competitivo. Bueno, algo de esto ya habíamos hecho también acá hace un rato, hablando de qué pasaba con los excedentes y la pérdida irrecuperable de eficiencia que aparece cuando existe un monopsonio. Sí, ya habíamos escrito esta situación, pero bueno, vamos a repasarla. ¿Sí? Dice la pérdida irrecuperable de eficiencia en monopsonio. La variación del excedente del productor es menos A menos C, o sea, el productor pierde todo esto de acá, pierde A, ¿sí? Pierde C, ¿qué pierde el consumidor? No, excedente del productor, menos A menos C. Variación del excedente del consumidor. El consumidor gana A, gana esto, para que no sale bien hecha, y pierde B. Pero esto que pierde el productor y que lo gana el consumidor es como un cambio de manos, ¿sí? Eso no se pierde para la sociedad, es como una transferencia de excedente, o si quieren, se puede decir redistribución de las ganancias del comercio, en este caso. Pero bueno, la sociedad pierde B más C, ¿sí? Eso es lo que pierde la sociedad. Menos C menos B, que es esto que está. Prefiero el resaltador. Esto pierde la sociedad, que es igualito a este triangulito que está acá. Y A solamente es una redistribución. Y obviamente esa pérdida de eficiencia se ve reflejada en una producción de menor en el equilibrio del mercado respecto a un equilibrio competitivo. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de poder del monopsonio? Ya estuvimos mencionando hoy una, que es la elasticidad de oferta de mercado. ¿Sí? Vimos que cuando el monopsonista siempre se va a enfrentar a una curva de oferta que tenga un buen comportamiento, o sea, que cumpla con la ley de oferta, o sea, que a medida que aumente el precio del bien, aumente la cantidad ofrecida. ¿Sí? Y vimos que esta representaba el gasto medio que pagaba el monopsonista. Ahora, cuanto más inelástica sea la curva de oferta, va a poder ejercer un mayor poder de el monopsonista, o sea, va a tener una mayor capacidad para pagar un precio menor respecto a su valoración marginal. Y si la oferta es muy elástica, bueno, ahí la brecha que había entre el precio del competitivo respecto al precio que paga el monopolista se reducía bastante y eran bastante cercanos. El número de compradores, ¿sí? Al haber menos compradores en el mercado, o sea, menos demandantes, mayor va a ser el poder de monopsonio. En este caso sería extremo cuando es un monopsonista con un solo demandante. Pero cuando hay varios, estos también, si se ponen de acuerdo, pueden influir
en gran medida sobre el precio que van a pagar sobre el bien que están demandando, y si, bueno, colusionan y se ponen de acuerdo, si actúan de manera conjunta, o sea, tipo una especie de cartelización si quieren, pueden llegar a producir el mismo efecto de que si existiera un único demandante, ¿sí? Ahora, si a medida que va aumentando el número de compradores, ese poder, esa capacidad que tendría cada uno individualmente para influir sobre el precio se va disipando, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno, a medida que va aumentando el número de compradores, cada vez que aparece un comprador nuevo, cada uno va comprando o demandando una porción más pequeña del volumen total transado en ese mercado. Entonces, de esa manera, es como que se va atomizando el mercado del lado de la demanda, y obviamente ahí se va licuando el poder que va teniendo cada uno individualmente, hasta que, bueno, se terminan convirtiendo en empresas aceptantes a partir de que llega a aparecer una cantidad importante de demandantes en el mercado. Qué rico mate. Bueno, ¿alguna pregunta? Seguimos avanzando entonces. La relación entre los compradores. Bueno, más o menos estaba hablando de esto recién. Sí, sí, dice las firmas compiten menos o incluso coluden, no suben mucho los precios y su grado de poder de monopsonio puede estar casi tan grande como si hubieran solo comprador. O sea, si hay colusión, o sea, si se ponen de acuerdo entre los compradores y demandantes, el poder de estos puede aumentar. Ya lo había mencionado anteriormente. Ok, ahora vamos a pasar a otra situación que se conoce como monopolio bilateral. En este caso, estamos en un mercado en el cual del lado de la oferta hay un solo vendedor, hay un monopolista, y del lado de la demanda hay un solo comprador, hay un solo monopsonista. Bueno, y ahí no va a ser tan fácil, obviamente, llegar a un equilibrio, porque ambos tienen un poder de negociación, si quieren, ¿sí? Pueden sentarse tranquilamente los dos a hablar. Por ejemplo, si hablamos el caso de los productores de algodón y el dueño el acopiador, o sea, mandan un solo representante del lado de los productores de algodón a sentarse a hablar con el, el monopsonista, y bueno, va a decir: che, mira, yo no me autorizo la venta o yo represento a todos los productores de algodón, entonces negocia conmigo, porque ninguno otro te va a vender a menos que yo diga que pueden vender, o cuál va a ser el precio que lo van a vender. Entonces ahí el poder de negociación obviamente cambia, ¿sí? Que más o menos lo que pasa, fíjense, que con los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos lo que hacen es conseguir un representante que vaya a hablar con los empleadores, ¿sí? Si quieren, del otro lado, también en el mercado de trabajo pasa ese tipo de situaciones, ¿sí? O los colegios de profesionales, o sea, los contadores, para tratar de garantizar este, un precio más o menos homogéneo, un precio mínimo respecto a cuánto cuesta hacer un balance, o liquidar impuestos, o distintos tipos de servicios que prestan, tienen que pasar y autorizar o pagarlos un arancel que está fijado por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, ¿sí? Una forma de coludir, si quieren. Legal, obviamente. Legal. Ok, pero bueno, entonces acá dice que es difícil, o sea, predecir el precio y la cantidad. Comprador o vendedor se encuentra en una situación de negociación. Y acá, obviamente, va a prevalecer el precio
por parte de aquel que tenga un poder más fuerte para imponerse sobre el otro, ¿sí? Puede ser el monopolista o puede ser el monopsonista, ¿sí? Como dice acá, es un caso raro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder de monopolio tiende a contrarrestar al poder de monopsonio. Si los dos se equilibraran, o sea, tendríamos un precio que quizás, o si se compensan perfectamente, esperaríamos un resultado en el cual el precio se acercaría al precio vigente en un mercado competitivo, por ejemplo. ¿Sí? Si es que se compensan perfectamente o se equilibran perfectamente sus poderes de negociación. Y como dice acá, en general, entonces el precio, el poder de monopsonio hará que el precio se aproxime más al costo marginal, como lo habíamos mencionado ya anteriormente, y el poder de monopolio va a hacer que el precio se aproxime más al valor marginal. En el medio de eso está el precio que rige en un mercado competitivo, ¿sí? ¿Tenemos gráfico de esto? No, no tenemos gráfico todavía. Vamos a ver. A ver. ¿Alguna pregunta hasta acá, gente? No hay preguntas. No, profe. Ok. Están un poco parlanchines hoy. A veces creo que estoy hablando solo como loco. Pero bueno, forma parte del oficio. Como todo economista, hago un supuesto. Supongo que ustedes están del otro lado de la pantalla. Un supuesto del modelo. Ok. Entonces, bueno, continuando con el monopolio bilateral. Como dice, bueno, no existe una regla sencilla, vimos que no era fácil llegar a una solución y va a depender por la negociación que tenía cada uno, ¿sí? Va a depender, por ejemplo, de la información, ¿sí? Incluso las posiciones de intercambio mutuamente ventajosas se explotan completamente y ello no conduce a una determinación de una solución única. Entonces vamos a tener un rango, por así decirlo, entre precio y cantidades que pueden llegar a surgir de esta negociación a la cual se van a enfrentar el monopsonista y... Ah, no está el gráfico acá. Creí que estaba el gráfico. A ver. No. Bueno, no importa. Después, si quieren, en todo caso, los vemos cuando en la clase presencial, el gráfico. Pero bueno, como nos decía acá, ¿sí? El poder del monopsonio hará que el precio se aproxime más al costo marginal, ¿sí? Te lo tiende hacia abajo al precio, va a presionar hacia abajo el precio y el monopolista te va a presionar que el precio vaya hacia arriba, hacia la valoración marginal que va a tener. En el medio de eso va a estar el el resultado del precio que va a estar vigente en el mercado. Obviamente, vamos a ver que del lado del monopsonista vimos cuáles son las fuentes del poder del monopsonio. ¿Cuáles eran las fuentes del poder del monopolio? Eso también hay que recordar y ver y evaluar para determinar el resultado en este caso, ¿sí? Eso recuerden, repasar las fuentes del poder del monopolio. Ok. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Una cosa son los modelos y otro es qué es lo que pasa en la realidad. Bueno, en nuestro país, como en muchos países, también existe la legislación antimonopolio. En algunos países es más severa, en otros países es más laxa. Depende mucho también del organismo que
o sea, que esté a cargo de la aplicación de la legislación antimonopolio para tratar de aumentar la competencia en un mercado. En algunos mercados, o sea, se trata de evitar la existencia de monopolios y dependiendo en otros mercados se trata de evitar que algunas empresas concentren gran parte de la producción, ¿sí? O la oferta de un bien o un servicio. Hay un caso emblemático, quizás conocen la historia o no, en Estados Unidos, en un tiempo, Apple, había varias empresas que ofrecían sistemas operativos para PC, para computadoras personales, y teníamos básicamente tres para empresas que entre los 80 y los 90 que ofrecían sistemas operativos para PC. Estaba Microsoft, Apple y IBM, ¿sí? El sistema operativo de Microsoft, lo conocen, Windows, el de Apple era macOS y el de IBM se llamaba OS/2, ¿sí? El sistema operativo que ofrecía. Y en un determinado momento, bueno, cuando Microsoft lanzó, creo que ya fue que lanzó, no sé si se había lanzado Windows 95 o Windows 3.11, no me acuerdo en cuál de las versiones. IBM dejó de... ¿Saben quién es IBM? ¿Qué empresa es IBM o no? Primero, porque sé que saben quién es Microsoft y quién es Apple, pero ¿saben quién es IBM o no? Y según la película era la competidora de Apple. Ok, bueno, IBM, International Business Machines, sigue existiendo la empresa, pero cambió el rubro, obviamente. Prosigue en el tema del ámbito de la tecnología, desarrolla muchas patentes y se las vende a empresas hoy en día, pero antes vendía computadoras personales. PC de escritorio. Y esa empresa decide de dejar de ofrecer su sistema operativo, o sea, se le hacía muy caro el desarrollo del mismo, no podía competir en costos, entonces incluso empezó a ofrecer Windows en sus, en sus PCs. Y quedaba del otro lado ya otro sistema operativo que era el de Apple, y Apple estaba entrando en una situación financiera en que la empresa estaba muy vulnerable y estaba a punto de quebrar. ¿Sí? Si ustedes vieron la historia de la empresa, ¿sí? Ahora me la historia, bueno, y en ese momento, si quebraba Apple y desaparecía el sistema operativo de Apple de las PCs de escritorio, el único oferente que iba a quedar en el mercado iba a ser Microsoft con Windows. Ante esa situación, Microsoft no quería que le apliquen la ley antimonopolio de Estados Unidos y por lo tanto, ¿qué hizo Microsoft? Le hizo una inyección de capital a Apple, le compró, no sé, 10% de las acciones de la empresa. Con esa inyección de capital, la empresa pudo reinvertir y reorganizar su negocio y seguir manteniéndose a flote. Entonces, Microsoft así evitó que le apliquen la ley antimonopolio. Fíjense tampoco que Microsoft no se compró la empresa, solamente una porción que no le permitía controlarla, pero que le daba
le brindaba los recursos suficientes como para que la empresa no quiebre, ¿sí? En el caso que hubiera quebrado Apple, a Microsoft la partía en tres pedazos, y le iban a obligar a competir a esas tres empresas que se iban a crear a partir de la quiebra de Apple. Así que bueno, esa es la historia. Si les interesa por ahí, pueden buscar también. Puede ser que haya una imprecisión en los datos que dije también, pero más o menos así era la cosa. Bueno, en Argentina ya la legislación trata de evitar de que se llegue a tener incluso que una empresa, no me acuerdo el porcentaje ahora, pero no tenía que tener una determinada porción del mercado para que la obliguen a parar de invertir, ¿sí? De seguir creciendo. Entonces, y bueno, la ley es, en Argentina, la ley antimonopolio es la ley 25.156, que es la ley de defensa de la competencia. Y la autoridad de aplicación de esta ley es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que depende del Ministerio de Economía eh, de acá de la República Argentina. Ahí tienen especialistas que se encargan de evaluar la concentración que tienen las distintas empresas en los mercados, y también se encargan de autorizar o no la fusión de empresas. Por ahí viene una empresa extranjera y quiere comprar una empresa nacional, por ejemplo Bimbo, cuando viene y se compró a Fargo. ¿Saben quién es Bimbo y saben quién es Fargo? ¿Sí? Supongo que sí. Entonces se evaluó a ver cuando Bimbo compraba Fargo en el mercado de panes lactales, a ver qué tamaño iba a tener Bimbo una vez, o qué concentración iba a lograr luego de comprar Fargo, ¿sí? Para ver si se autorizaba o no la compra. Se terminó autorizándolo al final, ¿sí? Bueno, entonces esta ley dice, establece que están prohibidas y serán sancionados los actos o conductas que tengan por objeto limitar, restringir o distorsionar la competencia, ¿sí? ¿Cuáles son esas conductas? El artículo 2 dice, bueno, fijar o concentrar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta. Ahí ya tenés, estás hablando de poder de monopolio, ¿sí? Poder de monopolio también, se aplica también eso porque hay concentración por ahí también del lado de la oferta, o compra de bienes o servicios que se ofrece demanda en el mercado, así como intercambiar información con el mismo objeto o efecto. O sea, coludir, tráfico de información para sacar ventaja o disminuir la competencia también, fíjense, eso está penado. Otra práctica restrictiva es establecer obligaciones de producir, procesar o distribuir, comprar o comercializar solo una cantidad restringida o limitada de bienes. O sea, nos ponemos de acuerdo entre todos y entre varios oferentes y reducimos la oferta. De esa forma hacemos que el precio en el mercado suba, y vemos que sería como una situación de un mercado de monopolio, ¿sí? En un mercado monopolista, el volumen transado en el mercado respecto a que si el mercado fuera competitivo, vieron que es menor, ¿sí? Y aparece una pérdida irrecuperable de eficiencia para la sociedad. Repartirse el mercado, ¿sí? O sea, crear áreas de exclusividad, ¿sí? O sea, un vendedor únicamente vende en determinada área y si quieren venir a comprarte, bueno, le vendés, ¿sí? Y se respetan esos acuerdos de distribución geográfica. Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos. O sea, ¿qué es esto? Es algo muy común que ocurre en los concursos de precios, ¿sí? Por ejemplo, un estado hace una licitación para
construir viviendas, ¿sí? Y se presentan 3 empresas. Una empresa es la que va a ser la ganadora, ya de antemano se ponen de acuerdo entre las 3. Se presenta la que va a ser la ganadora, ya presenta el mejor precio respecto a las otras 2 que la acompañan. Las otras 2 que la acompañan inflan mucho su oferta respecto a la empresa que va a ganar, y entonces de esa forma coluden y incluso ya la que es ganadora pasa un precio inflado. Y las que la acompañan pasa un precio mucho más inflado. Y bueno, ¿qué pasa? Termina ganando el mejor precio, ¿sí? Esas fueron las críticas que siempre se hacen a la industria de la construcción en nuestro país, ¿eh? Todas las gestiones gubernamentales la han criticado, y fíjense que ha habido problemas también legales y juicios y ese tipo de cosas respecto a esa situación. Es una práctica muy común, aunque ustedes no crean. Y después en otra licitación van las mismas 3 empresas, nada más que ahora le toca ganar a otra. Y las otras pierden, ¿sí?, en el concurso. Bueno, otra parte que está prohibida dice concertar la limitación o control de desarrollo técnico a las inversiones destinadas a la producción o comercialización de bienes y servicios. Impedir, dificultar o obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de esta, sí, o sea, poner barreras de entrada al mercado, eso está prohibido, ¿sí? Eso limita es prácticamente re mafioso eso, ¿sí? No te dejan entrar de... Después, el punto G dice fijar o imponer o practicar directo o indirectamente en un acuerdo con competidores o individualmente de cualquier forma precios y condiciones de compra, de venta de bienes, de prestación de servicios o producción. O sea, esto sería un acuerdo de precios y de cómo se van a vender los bienes, la forma que se va a vender, ¿sí? Por ahí te pueden imponer que únicamente te puedo vender financiado, por ejemplo. Entonces, y a tal precio. Entonces ellos se aseguran un flujo de fondos, una renta, por así decirlo, periódica, y perjudican a los... Va con un precio alto, obviamente. O bueno, que te vendan siempre el bien atado a un servicio, que te enchufen un seguro, siempre, o sí o sí tenés que contratar un servicio postventa que tenés que pagarlo periódicamente. Ese tipo de cosas, que todos se ponen de acuerdo para eso. Es una quita competitividad, ¿sí? Punto H dice regular mercados de bienes o servicios mediante acuerdos para limitar o controlar la investigación y desarrollo tecnológico, la producción de bienes o prestaciones de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su distribución, ¿sí? O sea, limitar el desarrollo de nuevos productos, invertir en nuevas tecnologías, todo eso para dificultar, dice la producción de bienes y servicios o su distribución. Si bien acá al nivel local eso no, bueno, por lo menos nunca no conozco casos de ese tipo. Después, subordinar la venta de un bien o la adquisición de otro o la utilización de un servicio. Son ventas atadas, ¿sí? Te vendo este bien, pero también tenés que contratar este otro servicio, ¿sí? O te vendo este servicio y también tenés que comprar estos bienes. Es otra práctica también que se suelen aprovechar cuando hay posición dominante. Por ahí ustedes van a contratar un servicio que yo puedo decir, quiero servicio por videocable. Y dicen, mira, no puedes, o servicio de internet a la empresa de videocable. No te vendo solo el servicio de internet, tenés que comprar también el servicio de videocable y te sale tanto.
y te aparece discriminado el precio en la factura, pero vos no podés no contratar el servicio porque te lo venden con un combo y de esa manera se aprovechan de los consumidores. Después, sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir o vender o abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos, comercializados por un tercero, ¿sí? O sea, si vos me compras a mí, no le puedes comprar al otro, o tampoco le puedes vender a otro, ¿sí? Eso es más o menos lo que dice acá. Y punto K, dice imponer condiciones discriminatorias para adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales. Bueno, imponer condiciones de venta que no son las habituales o que forman parte de la costumbre en ese mercado, ¿sí? Eso quita competencia también. ¿Cuánto me va a faltar acá? Ya estamos terminando. Bueno, la otra es negarse, dice, a injustificadamente a satisfacer pedidos concretos. O sea, no te vendo porque no quiero, dado la situación vigente del mercado. O sea, yo, por ejemplo, restringo la oferta, no quiero vender, ¿sí? No vendo porque no quiero, porque no me gusta. Tercero acá. No, ese es. Él era. Ella sería suspender la producción de un servicio monopólico dominante en el mercado a un prestatario de servicios públicos o de interés público. O sea, por ejemplo, cortar la luz a la universidad, cortar la luz al hospital público, dejar sin energía eléctrica a la empresa que distribuye agua, o que la empresa que distribuye agua deje sin servicio al hospital o a la justicia, ¿sí? De eso estamos hablando en este caso. Punto M, enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo. Jaja. Sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de desplazar la competencia en el mercado o de producir daños en la imagen o el patrimonio o el valor de las marcas de sus proveedores de bienes o servicios. Acá cuando habla de enajenar bienes o prestar servicios a precio inferior a su costo, esas se consideran prácticas predatorias, ¿sí? A veces una empresa, cuando quiere entrar a un mercado, te vende a un precio por debajo del costo, soportando las pérdidas en el corto plazo, para hacer que todas las otras empresas que son más pequeñas quiebren en el corto plazo. Bueno, y después, cuando esas empresas quiebran, establecer el precio, ejercer el poder de monopolio, ¿sí? Esa es una práctica que está prohibida en todo el mundo. Esos son los precios, se conocen como precios predatorios, ¿sí? Bueno, eso respecto a la legislación antimonopolio en la Argentina, pero más o menos es la misma legislación que se aplica en todo el mundo, está estandarizada porque surgen de la economía y la investigación, que esas son las mejores reglas supuestamente para aplicar. Ahora que se apliquen como corresponde mediante la autoridad de aplicación es otra cosa. Bueno, ¿qué aspectos positivos tiene el monopolio? Ya cerrando la unidad. Y se puede favorecer a las políticas públicas. O sea, es fácil controlar a un monopolista y es difícil controlar a un montón de oferentes. Así que ahí, si quieren controlar los precios del Estado, quieren intervenir, resulta fácil, ¿sí? Porque solamente tiene que ejercer el control sobre una sola empresa. Hay discriminación de precios, está bueno. O sea, vos por ahí querés favorecer a un grupo, por ejemplo los jubilados o los estudiantes, podés discriminar a esos grupos y los favoreces con un mejor precio. Y se puede monitorear la oferta también, ¿sí? Bueno, también dice, el poder económico puede movilizarse potencialmente hacia objetivos de interés social. Por ejemplo, dice perfeccionamiento tecnológico. Y dice inversiones de alto impacto en la economía. Esta es una característica importante de las empresas monopolistas o oligopolistas también, si quieren.
estas empresas tienen la capacidad de acumular capital y después destinar gastos a investigación y desarrollo para lograr avances tecnológicos que mejoren la calidad del producto, que aumenten la oferta, en fin, ese tipo de avances, innovaciones que no se podrían lograr en una situación de competencia. ¿Sí? En una situación de competencia no, las empresas tienen una participación tan pequeña que no existen los incentivos generalmente como para destinar parte del presupuesto de la empresa a investigación y desarrollos de nuevos productos o mejoras tecnológicas. ¿Sí? Bueno, después también tenemos los aspectos negativos que puede tener el monopolio. ¿Sí? Acá el poder del mercado, como es concentrado, ya no opera la libre oferta el libre juego de oferta y demanda. Aquí hay Kevin, a ver, decía una pregunta. Perdón. Profe, la práctica la tenemos en un link. No. Cada grupo de trabajos prácticos envió a sus alumnos un link distinto, ¿sí? Cada uno con su comisión. Así que revisen el SIU. Seguramente ahí van a tener el link que corresponde. Aprovecha de revisar el SIU ahora y avísame si es que te llegó o no el link para clase virtual, por favor. Bueno, aspectos negativos del monopolio, como estamos en eso. O sea, si una empresa es la única que hay en el mercado, esta va a fijar el precio, ¿sí? Y a veces el precio que va a establecer no es el deseado socialmente, ¿sí? Y no necesariamente va a ser algo bueno para la sociedad, ¿sí? También, bueno, la restricción de oferta, ¿sí? La empresa, fíjense, al no haber competencia, la empresa únicamente se va a dedicar a producir y vender lo que a ella le convenga. O sea, ella va a querer maximizar su beneficio. Entonces, lo más probable, ya vimos comparando los efectos que produce la existencia de la competencia imperfecta, vimos que en comparación a la situación de un mercado competitivo, ya el volumen de producción producido y transado en el mercado son menores que la situación competitiva y el precio también es más elevado. Así que eso es un problema que existe cuando hay estas fallas de mercado. La poca atención a la reducción de costos. Bueno, vimos que ya estas empresas, cuando están maximizando el beneficio, están produciendo en el tramo descendente de la curva de costo total medio, o sea, en la economía de escala, o sea, no son aprovechadas, ¿sí? Podría producirse el bien a un precio menor y venderse a un precio menor también, y bueno, eso hace que disminuya el beneficio, el excedente de los consumidores. Bueno, también puede pasar que cuando no existen competidores cercanos, dice, algunas empresas pueden llegar a reducir su gasto en investigación y desarrollo. Es como que se duermen en los laureles. Le pueden pasar a algunas empresas. Le pasó a Intel hace como 10 años ya, y cuando AMD, que tenía ya prácticamente una participación marginal en el mercado, lanzó sus nuevos micros denominados Ryzen, y comenzó a aumentar su participación en el mercado, y Intel no la puede superar todavía. Sí, AMD sigue teniendo una participación pequeña en el mercado, pero le quitó cuota a Intel. Así que bueno, eso es un ejemplo de si te dormís los laureles, otra empresa te puede llegar a pasar por arriba. Lo mismo le está pasando a Google, le tiene mucho miedito a ChatGPT, por si ChatGPT llega a tener algún buscador asistido por alguna inteligencia artificial, y eso ya como que está atenta contra
la principal fuente de ingresos de Google. Así que imagínense, una empresa por más que sea dominante a nivel mundial, aparece alguna innovación tecnológica y puede hacer que ya el servicio, el bien que vos estés prestando, ya eh, pueda verse afectado por algún competidor nuevo. Google terminó desplazando Yahoo. Yahoo era el primer buscador de la web y apareció ya Google y lo desplazó también. Así que imagínense que el, el monopolista siempre puede haber una amenaza latente. ¿Sí? Bueno, y lo último que es el poder de monopolio y se puede extender lo máximo atacando los intereses de la cadena de proveedores. Bueno, gente, esto ha sido todo de la unidad 6. Ya me estoy extendiendo en el tiempo, veo que son las 16:31. Nos vemos la semana que viene, el martes. Les voy a pasar por el CIU el link del video de esta reunión por si lo quieren volver a ver, ya que la estoy grabando, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima. Vayan a la clase de trabajos prácticos. Chau, chau. Chao. Nos vemos, profe. Chau, chau.